Dios le bendiga, hermano. Le habla el pastor José Rentas de la Iglesia Bautista Hispana de Jesucristo. Venimos de parte del Señor trayendo mensajes. Hoy vamos a traer un estudio que más o menos va a tener sabor de predicación, porque vamos a estar hablando acerca de agradar al Señor. Y pondremos por título Agradando a Dios. Amén. Queremos orar e interceder por todos los que están pasando momentos difíciles ahora mismo en estas regiones donde hay amenazas de guerra, donde posiblemente se vean invadidos y haya hambres, haya escasez económica, donde haya también problemas sociales, incluso hasta enfermedades y plagas. Esperamos que Dios se glorifique y que haya una solución para ese dilema que se están enfrentando estas dos naciones, lo cual aparenta poder envolver a otras naciones, y hay quienes hablan hasta de una posible tercera guerra mundial. Oramos pidiendo a Dios que cumpla su voluntad, porque según oramos en la oración modelo que Cristo nos dejó, dice que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra, así como es hecha en el cielo. Y la voluntad de Dios decimos que es siempre mejor que la nuestra. Todo esto es pasajero, estaremos en la eternidad juntamente con Jesucristo, con sus ángeles, con los salvos, que habremos sido transformados cuando Cristo venga por la iglesia, y muchos seremos resucitados, porque muchos dormiremos, otros no dormiremos. Solamente Dios sabe quiénes permanecerán hasta el retorno de Jesús. Pero Jesús sí dice que habrán unos que, y lo dice a través de Pablo, habrán unos que quedarán hasta el final, los cuales no se irán con Cristo antes de los que durmieron, sino que los que durmieron serán resucitados, transformados con cuerpos glorificados, y los que hayamos quedado, dice Pablo, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y juntos todos subiremos a las nubes a recibir a Cristo, al Rey de Gloria, que viene a tomar su reino y su dominio, su poder por sobre todas las cosas. Así que oramos por esto, y oramos por la necesidad que hay en la iglesia, por la necesidad que hay entre medio de los pastores, los misioneros, los que son laicos, miembros de iglesias que viven persecución y que viven el dolor de predicar el Evangelio y ver cómo el Evangelio de Jesucristo es rechazado, burlado, renegado por aquellos que no quieren creer. Oramos, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, nuestro dueño, quien nos compró a precio de sangre. Oramos, Padre, que en esta hora la palabra que vamos a compartir con tu pueblo, Señor, profundice, transforme nuestra vida y nuestro deseo de servirte y de agradarte. Presentamos toda petición que hemos mencionado y las que se nos olvidan, y rogamos, Señor, que tú pongas tu mano gloriosa, poderosa, y que recibas el honor, la gloria y la honra, que tú lo mereces, Señor, y venzas al enemigo junto con tus ángeles de guerra que vienen por legiones a hacer guerra en favor de tu pueblo. En el nombre maravilloso de Jesucristo oramos y te damos gracias, y para ti es toda gloria y toda honra.
y todo honor en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, quiero invitarles a buscar en Hebreos capítulo 11, verso 16. Hebreos 11, 16. Esta es una carta escrita a los hebreos, la cual comparte la doctrina de la gracia y la salvación por medio de la fe. Dice, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Lo voy a leer otra vez. Dice, pero sin fe es imposible, oiga esta frase, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay, o sea, que Dios existe, y que es galardonador de los que le buscan. En este texto nos deja saber el escritor, el autor de Hebreos, en mi opinión, por lo que veo en la Biblia, parece ser que fue el apóstol Pablo, pero quien lo haya escrito, lo importante es que es palabra de Dios enviada por el Espíritu Santo a la iglesia. Y dice que cuando nos acercamos a Dios debemos creer primeramente que Él existe, que Él es real, por medio de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, existen todas las cosas. Y eso lo sabe usted, lo sé yo, lo sabemos y lo conocemos los que conocemos, los que hemos creído en Dios. Decía yo en la oración que hay quienes no creen en Dios, hay quienes niegan la existencia de Dios. Para los tales hay una sorpresa, y es que cuando venga Dios en su poder y gloria, los que no creen en Dios se llevarán la desagradable sorpresa de que se negaron a creer y aceptar al Creador de todas las cosas, al Dador de la vida, al Redentor de nuestras almas, al que se hizo dueño pagando con sangre bendita, dueño de todo aquel que recibe a Cristo como Salvador y pide que Cristo escriba su nombre en el libro de la vida y se convierta en su dueño, ¿verdad? Dueño, Señor, la palabra Señor, cuando la Biblia dice Cristo es el Señor, Señor significaba en aquel entonces el dueño, el amo de todo lo que al amo le correspondía. En el caso de Cristo, Cristo dice que toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra y en todo lo que existe. Cristo tiene potestad sobre todo lo que existe. Así que cuando nos acercamos a Dios debemos creer que Él existe primeramente y debemos creer en Él para entonces poder nosotros encontrarnos con Él, tener una relación personal con Él, una relación en la que Dios se encarga de transformar nuestras vidas, de ir modificando lo que a Dios no le agrada, para que entonces le agrademos, que podamos agradar a Dios. Decíamos el título de este tema que traemos hoy, de este estudio, es agradando a Dios, ¿verdad? Agradando a Dios. Así que
Dios recompensará a todo el que se esfuerza, a todo el que busca agradar a Dios y se deja moldear de acuerdo a Dios y de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces, cuando nosotros cumplimos la voluntad de Dios y caminamos de acuerdo a lo que Él pide y espera de nosotros, entonces Dios se complace. Ahí es donde realmente estamos agradando a Dios. Agradar, ustedes saben lo que es agradar, hacer feliz a otro, hacer que otro esté contento, llenar las expectativas de aquella persona. A veces tratamos de agradar a quien no debemos tratar de agradar y a veces hacemos cosas que no debíamos hacer por agradar a otro, por agradar al jefe, por agradar al vecino, por agradar al padre, a la madre, al hermano, al tío, la tía, al esposo, a la esposa. Y dejamos de agradar a Dios por agradar al hombre y entonces en eso Dios se desagrada. Porque realmente lo que Dios quiere es que le busquemos a Él primero y le agrademos en todo. Así que cuando el autor nos dice y nos recalca, él hace énfasis que sin fe es imposible agradar a Dios, es porque es algo muy importante agradar a Dios. Nos conviene agradar a Dios porque agradando a Dios le demostramos nuestro amor. Fíjese, Dios nos amó primero a nosotros. Esto es un postulado de fe. Y apréndalo y no lo olvide. Dios nos amó primero a nosotros, sin nosotros haber hecho ninguna cosa buena, haciendo el mal, habiéndonos desviado, habiendo nosotros sido rebeldes en contra de Dios. Dios nos amó primero, estando nosotros en nuestros delitos y pecados, y Dios se encargó entonces de tratar con nuestra vida para que pudiéramos movernos al arrepentimiento del mal que habíamos hecho, confesar nuestra condición, confesar nuestros pecados, que nuestro nombre sea inscrito en el libro de la vida. Lo repetimos mucho porque esta es la base del Evangelio. Y entonces recibimos vida eterna en Cristo Jesús por ese medio, por medio de la fe en el Hijo único de Dios que murió por nosotros. Así que dice que es necesario que el que va donde Dios, dijimos ahorita, y lo leímos en Hebreos capítulo 11, verso 6, que es necesario que creamos que Él le hay, que Dios es real, que Dios existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, que sintamos nosotros gusto, deseos, alegría, gozo en buscar a Dios. Porque dice Jesús que el que toca la puerta le será abierto. Que todo aquel que busca, encuentra. Y si vamos en búsqueda de Dios, Él se dejará encontrar para que podamos vivir llenos de su presencia. Aleluya. Amén. El segundo postulado que traemos de agradar a Dios, cómo vivir agradando a Dios, está en Hebreos capítulo 12, verso 28, el texto que hemos escogido y vamos a citar. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, mediante la gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor
y reverencia. Así que la Biblia nos llama, Dios nos llama a que le amemos con temor, que tengamos reverencia y de esa manera lo agradamos, temiendo a Dios. Hay gente que no temen a Dios en lo mínimo, incluso hasta lo maldicen, lo desprecian, hacen conjuros, pero duro que el hombre se atreva a maldecir a Dios, maldecir el nombre de Dios. El que no cree tiene mejor esperanza que el que maldice a Dios. Porque el que no cree, por ignorancia, porque no conoce a Dios, piensa que Dios no existe. Pero Dios un día se revela a esa persona y esa persona llega al convencimiento de que Dios es real, cree que le hay y se rinde. Pero el que maldice a Dios es porque ya reconoce que hay Dios y entonces abre la boca para decir maldiciones contra Dios. ¿Sabe que el maligno, los ángeles caídos y todos los que siguen al maligno maldicen a Dios? Tienen una guerra constante en contra de Dios. Y dijo Cristo a Pablo que dura cosa es dar coces contra el aguijón. En otras palabras, duro es meterse con Dios y declararle la guerra a Dios, porque ninguno que declara la guerra a Dios tiene expectativa ni esperanza de ganar, siempre perderá y está perdido desde que declara la guerra a Dios, porque Dios nunca ha perdido ni siquiera una batalla, mucho menos la guerra entera, en la cual al final de todas las cosas veremos que Cristo le entrega la gloria al Padre de su victoria y entrega un pueblo sellado con el Espíritu Santo, lo entrega al Padre como hermanos y nos entrega para vivir juntamente con el Padre y estaremos con el Hijo y estaremos con el Espíritu Santo por toda la eternidad, unidos como un solo pueblo. Por eso tenemos que aprender a amarnos también nosotros aquí en la tierra, según amamos a Dios y buscamos a Dios, amarnos entre nosotros. La iglesia debe aprender que agrada a Dios amándonos unos a otros. Una manera muy importante en la que debemos agradar a Dios, en el amor constante, el amor permanente, el amor verdadero de Dios habitando en nosotros. Y tercero, por último, les voy a citar en el libro, la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 1 al 3, dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Y dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos en el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra salvación. Así que Dios quiere que nosotros le agrademos. En este texto Pablo nos lo acuerda, dice que aprendamos de Pablo lo que él aprendió de Jesús, la manera de cómo nos conviene conducirnos y agradar a Dios. Entonces quiere decir que tiene que haber una conducta, porque conducirnos viene de la palabra conducta.
O sea que conducirse es llevar a cabo cierta conducta, vivir, darse de lleno a esa conducta, y nos conducimos de manera tal que llenamos los parámetros y exigencias de esa conducta. Una conducta dada por Dios, una conducta establecida por Dios, una conducta anunciada por Dios y traída a nosotros por medio de Jesucristo. Una conducta de sumisión, una conducta de humildad, una conducta de servicio, porque estos fueron los medios que Jesús usó para agradar al Padre y agradar a los hombres. Porque Jesús se sometió, vino a la tierra, fue agradable a los hombres en lo que dijo, porque él dijo lo que el Padre le dijo que dijese. Y mire si Jesús fue agradable en su principio de ministerio, su ministerio público, en los primeros 3 años, que la gente buscaba a Jesús. Y donde quiera que Jesús hablaba, donde quiera que Jesús predicaba, se corría la voz y llegaba la gente, pero por cantidades, y se amontonaban escuchando la palabra del Señor. En esta semana pasada, el domingo, hablamos del sermón del monte, el mensaje de la bienaventuranza, no sé, donde se agolpó tanta gente, que la Escritura menciona que había cerca de 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. 5,000. Mire, así agradó al hombre la palabra que Jesús trajo, su conducta, su manera de comportarse. Claro, aquella gente de Jesús se lo dijo: ustedes me vienen siguiendo, no por la palabra que yo digo, sino porque comieron panes y peces. Porque aquel día Jesús hizo un gran milagro y multiplicó panes y peces. Comieron todos hasta saciarse y sobraron 12 canastas, ¿verdad? De lo que comieron. Y Jesús dijo: recojan para que no se pierda nada. Y después de eso, Jesús se lo dijo a ellos porque la gente los perseguía. Es más, ese mismo día querían entronar a Cristo como rey. Y Cristo se fue calladito, nadie se dio cuenta, y él no se dejó nombrar rey, porque él no vino para un reino de este mundo, sino que él vino a anunciarnos un reino que está ahí arriba en los cielos, el reino donde el Padre es el Todopoderoso, y Jesús se somete al Padre como hijo obediente, pero de igual manera, siendo Dios, dejó su trono, dejó su poder y autoridad para venir a salvarnos a nosotros. Qué gran privilegio el que nos ha sido dado, que por medio de la fe en lo que Cristo hizo, en que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan? Hablamos de eso en esta semana pasada. Que Cristo es el Hijo de Dios, que vino y se hizo hombre. Creyendo en eso y confesando nuestro pecado, recibimos salvación de parte de Dios. Así que en todas estas cosas podemos agradar a Dios. Y no nos debemos olvidar nunca que el Señor es quien produce en nosotros las cosas que a Él le agradan. Él produce el querer como el hacer. Nosotros tendremos el deseo, pero no tenemos el poder ni tenemos la capacidad, sino que viene el Espíritu Santo que mora en nosotros, lleva a cabo aquellas obras y palabras que Jesús oyó y Jesús ha dejado a la iglesia, para que por medio de ese poder de Dios que actúa a través de nosotros,
la humanidad crea que hay un Dios, un único Dios verdadero. ¿Y cuál es la acción más grande? Y con esto voy a terminar. Que debe haber entre nosotros para andar como es digno de Dios y agradar a Dios. Que nos amemos los unos a los otros. El milagro más grande que podamos nosotros mencionar es el amor de Dios hacia nosotros, encarnado en Cristo Jesús. Y el milagro más grande que pueda haber en la iglesia es que el amor de Cristo se manifieste en nosotros, entre nosotros y para aquellos que no conocen a Dios, orar e interceder por ellos, rogando para que también procedan al arrepentimiento, tengan vida eterna y así podamos agradar a Dios. Oramos, iglesia. Padre, te damos gracias porque tú nos enseñas, Señor, a cómo agradarte. Señor, que el agradarte a ti es muy importante por cuanto nos acerca más a ti, y el agradar tu persona nos lleva a una comunión directa contigo en la que te agradamos con la conducta que tú has establecido que llevemos a cabo para que nos conduzcamos en la manera que pediste y ordenaste en la iglesia que hiciese. Todo esto a través de Jesús, todo esto a través de los apóstoles, todo esto a través de los ministros que, Señor, leyendo tu santa, bendita palabra, Señor, es llevada, interpretada, repartida a los que escuchan para que crean. Gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Amén. Te invito a que rindas tu vida a Cristo y le des tu corazón, que hoy rindas tu vida total para que Cristo sea tu dueño, para que comiences a vivir una vida que agrade a Dios. Por eso va a suceder desde el momento en que tú recibas a Cristo en tu vida, negándote al pecado, repudiando la maldad, repudiando al enemigo de las almas y a sus seguidores, y siguiendo a Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo y todos los que Dios ha dejado que sigamos. Puedes hacerlo haciendo la siguiente oración conmigo. Puedes hacer una oración a tu manera, pero yo te voy a dar un ejemplo de cómo rendir tu vida a Cristo. Di conmigo: Dios del cielo, Padre de Jesucristo, reconozco que yo soy pecador o pecadora. Pido perdón por todos mis pecados. Pido perdón porque te ofendí. Pido perdón porque ofendí al prójimo, mi vecino, mi familia, mis amigos. Señor, compañeros de trabajo, te pido perdón porque a todos los que ofendí me puedan perdonar. Yo perdono a los que me ofendieron y te pido que perdones todos mis pecados, que me laves con la sangre de Cristo y escribas mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, oro dándote gracias. Amén. Espero que esta oración sea tu oración y hayas recibido a Cristo como tu Salvador. Él te guiará a toda justicia y a toda verdad por medio de su Santo Espíritu. Lee el Evangelio según Juan, luego lee Hechos de los Apóstoles. El Señor te guiará a lo que debes hacer. Ora y pide que el Espíritu Santo te permita interpretar y entender lo que estás leyendo en la Biblia. Amén. Que la gracia y la paz de Cristo sean siempre contigo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dios les bendiga, hermanos.